Sí, pero Ok, perfecto. Entonces, para recordar, lo último que vimos fue el símbolo del MOSFET. Y vimos que hay una simbología vieja, vimos que hay una simbología un poco más nueva y vimos que hay una simbología para cuando hablábamos directamente de circuitos digitales, que pienso yo es la que más se utiliza, puesto que los circuitos digitales hoy en día son lo más importante. La literatura más novedosa acerca de estos temas de transistores, ¿verdad? Que es un tema un poquito viejo, pero la literatura más novedosa suele utilizar ya la simbología digital, que pues la nueva literatura va enfocada para ayudar a los próximos ingenieros eléctricos a ser buenos ingenieros digitales, que es lo que pues más trabajo incluso hay aquí en Costa Rica, y además pues como les dije, las computadoras son tan importantes que necesitamos gente que entienda cómo funciona. Ok, entonces vamos a ver la operación, cómo funciona un MOSFET. Entonces vamos a poner listo. Entonces, vamos a analizar los casos del MOSFET. Recuerden que el MOSFET podía tener VGS menor a una VT, que era una tensión propia del MOSFET, que era se le llamaba la tensión de disparo, la tensión de umbral o la tensión threshold, como le quieran llamar. Lo único que quiere decir es el límite en el cual va a haber corriente. Entonces eso es lo que vamos a determinar. Entonces, caso 1, cuando VGS es menor o igual a 0 y menor que VT. Este VT para los de canal N, VT es positivo. Canal N, para que lo tengamos en mente, ¿verdad? Y sí, otras características que vamos a tener es que el VDS también va a ser mayor que 0. Los voy a dibujar una vez más. Pucha, qué tortura para ustedes, pero bueno. Voy a dibujar eso ahí. Voy a intentar dibujar el MOSFET por dentro. Aquí vendría el N, esto es de P. Vendría otro N. Aquí viene el material de vidrio, el óxido de silicio, y aquí viene el material metálico. Esto viene para acá. Esto va para la tierra. Aquí tenemos nuestra fuente VDS mayor que 0. Y así, nuestro circuito. Entonces, utilizando este caso, ¿verdad? Donde VGS sea menor que el VT y sea menor o igual a 0. Lo que va a pasar es que, sin importar cuál sea la tensión que yo tenga en VDS, la corriente que va a fluir por aquí, por el drain, va a ser 0. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto, cuando no hemos superado el valor de umbral, no va a haber flujo de corriente por el transistor MOSFET incremental. Esa era su gran característica, que en 0 estaba apagado y en menor a VT sigue apagado. ¿Qué significa físicamente que está apagado? Bueno, que nosotros vimos que por construcción el canal no estaba unido, estaba, digámosle, interceptado o, ¿cómo decirlo? Estaba aquí cortado por el canal P. Entonces significa que la corriente va a venir aquí al N y se va a encontrar pues con un diodo de frente prácticamente. Entonces no va a haber flujo de corriente. Entonces por aquí vean, no puede pasar corriente. Entonces voy a ponerlo aquí así. Y de igual 0 de nuevo. Y una X así. Como que no puede pasar por ahí. Entonces, de esto, ¿qué conclusión tenemos? Bueno, vamos construyendo nuestras gráficas de una vez, que al final es lo más importante que nos llevamos de todo este análisis de comportamientos.
Pues voy a dibujar ahí dos gráficas unidas. Ambas aquí lo que tienen es el ID. Esta sería su curva de transferencia. Y esta sería su curva característica. O de salida, como le queramos ver. Y aquí vendría a ser el VDS. Y aquí viene a ser el VGS. Entonces, lo que acabamos de descubrir es que si VGS es menor que VT, la corriente es cero. Entonces, si aquí estuviera VT, la curva de transferencia en este estado sería así. Pues en cero, cero corriente ante cualquier tensión VGS menor que VT. Eso es lo que acá estoy diciendo aquí con este comportamiento. Y en cambio, para esta otra curva, tampoco hay corriente, porque de igual manera, VGS es menor que VT, menor o igual que cero. Entonces significa que no importa cuál sea VDS, si VGS es menor que VT, no hay corriente. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a apuntarlo aquí, en azul, porque me gusta el azul. Si VGS no supera VT, no fluye corriente por el drain y source. Listo. Entonces eso fue lo primero que aprendimos de la construcción. Él por sí solo no puede conducir. Listo. Genial. Guardemos. Pizarra. Listo. Ok. Como es muy aburrido no ponerlo a conducir, vamos a estudiar el segundo caso. En el segundo caso, tenemos, voy a escribirlo en verde. Para el segundo caso es para cuando VGS es mayor o igual a VT. Y VDS sigue siendo mayor que cero. Entonces, ¿qué pasa en nuestro elemento, en nuestro transistor? Ok, entonces vamos a cambiar. Vean que estoy poniendo en verde todo lo que es nuevo, ¿verdad? Para no tener que volver a hacer el dibujo. Ok, listo. Entonces, ahora sí, para el caso número 2. ¿Qué pasa en el caso número 2? Ok, entonces, ahora vean que VGS sí superó el valor de umbral. Entonces, como VGS es positivo, digamos, esta zona de aquí se llena de cargas positivas. Como aquí está lleno de cargas positivas y el material P tenía exceso de huecos que se comportan como exceso de cargas positivas, los huecos van a salir huyendo de aquí, porque positivo con positivo se repelen. Entonces, si esta zona, que era material P, sus huecos empiezan a huir, eso es lo mismo que decir, estamos atrayendo electrones. Exactamente lo mismo. Porque recuerden que al final los huecos no existen, ¿verdad? Sino que es falta de electrón. Entonces, si yo tiro los falta de electrón lejos, significa que estoy atrayendo electrones. Entonces, cualquiera de las dos formas es la misma manera de verlo. Lo importante es que esos electrones libres nuevos vienen del material P, o sea, se los vamos a robar al material P. Ok, entonces como los electrones libres o los huecos huyeron de aquí, dejaron una serie de electrones que se unen justo a esta placa de aquí de óxido de silicio. Óxido de silicio es lo mismo que vidrio. Entonces los MOSFETs lo que tienen es una especie de vidrio. Óxido de silicio es vidrio. Entonces, todos estos electrones quieren pegarse pues al lado del vidrio. Entonces, al ponerse todos los electrones aquí, vean que creamos una zona con exceso de cargas negativas. ¿Qué es eso? Un material tipo N. Eso significa que gracias a esta tensión de VGS que estamos poniendo positiva mayor a VT, creamos un canal de electrones.
Es decir, creamos un canal entre los dos materiales N. Chivísima. ¿Por qué solo cuando se supera VT? Porque VT va a ser la energía necesaria para poder ahuyentar los huecos del material P. Por eso es que necesitamos llegar a cierto nivel. No es simplemente poner una tensión, sino que tenemos que tener una tensión suficiente para que esos huecos huyan de ahí. Entonces, por eso es que se tiene que superar un umbral, un valor umbral. Cuando se forma este canal de material N con los electrones robados, ya la corriente puede fluir. Eso quiere decir que ya por aquí va a haber una corriente I diferente de cero. Entre más grande ponga yo esta tensión UGS lejos de VT, más grande puedo ir haciendo este canal. Entre más grande haga el canal, más conductivo lo hago. Es decir, puede pasar más corriente. Entonces, ¿cómo se comporta nuestra curva característica y nuestra curva de transferencia una vez que superamos el umbral? Bueno, entonces voy a poner que aquí, por ejemplo, voy a decir que VT era igual a 3 volts, solamente para darle un valor, para que la gráfica sea un poquito más fácil de entender. Entonces, como le puse VGS, entre más VGS le ponga, más corriente hay. Ese comportamiento es de este tipo. No lineal, ¿verdad? Porque es un transistor. Donde pues por aquí está 4, por aquí está 5, como por aquí está 6. Vamos a pensar que esto hace como así. Ok. Entonces vean que apenas se supera V3, tampoco hay corriente. Hay que ponerle un poquito más para que empiece a haber corriente y luego se dispara rapidísimo como un elemento no lineal. ¿Cómo es nuestra curva característica? Bueno, vean que esto es cuando VGS es menor que VT, es decir, para todos los VGS que sean menores a 3 volts, la curva característica es esta. Pero cuando superamos ese valor de VT, la curva se vuelve como la de casi cualquier transistor que hemos estudiado. Donde igual se cumplen las mismas cosas que hemos estudiado para los demás transistores, donde pues el punto de saturación cambia, cuando llegan a la saturación se convierten como una fuente de corriente constante, pero siempre tomando en cuenta que se necesita romper el umbral para que haya este tipo de curvas. ¿Okay? Entonces esta sería para 6 volts, esta para 5, esta para 4. Entonces vean que hay como un crecimiento exponencial de esa corriente máxima que se nota en esta gráfica. Ok, buenísimo. Entonces, a este canal que se formó aquí, para ponerle nombre y no llamarle canal formado por VGS, le vamos a llamar con un nombre fino, como capa de inversión de electrones. Ese es nuestro nombre fino. Nosotros le decimos de manera charral canal formado ahí, pero su nombre real sería capa de inversión de electrones. Y vean que esa capa se puede hacer más gruesa, que eso significaba hacer el canal más grande, pues poniendo un VGS más grande. Entonces, si VGS aumenta, el grosor del canal aumenta. Y como recordamos, una resistencia con mayor área es una resistencia más pequeña. Eso quiere decir que hay mayor conductividad. Entonces noten que si VGS es mayor que VT, tenemos comportamiento no lineal. Eso es importante, ¿verdad? Porque estamos en el curso donde apenas conocemos los elementos no lineales. Entonces vale la pena demarcar todo eso.
Entonces ese sería el MOSFET cuando ya le ponemos una tensión de control. Está chido, ¿verdad? Es como, este sí es como una verdadera llave de paso, ¿verdad? Le ponemos tensión, la abro, le quito la tensión, la cierro. Entonces, es el más cómodo de trabajar, me parece a mí, que los que hemos visto hasta el momento de efecto campo. Entonces, ok, ¿qué más podemos denotar de aquí? Bueno, podemos denotar que existe igual un VDS saturación que depende del VGS. ¿Y cómo calculamos en este, en este transistor cuánto vale ese VDS saturación? Bueno, ese VDS saturado es exactamente igual que el VGS que estemos utilizando menos VT. Sencillo. ¿Ok? Genial. Ahora que ya conocemos estos puntos, que siempre los revisamos en los demás transistores, lo último que nos falta es conocer cuál es la ecuación que rige este comportamiento, que normalmente la hemos llamado ecuación de Shockley. Bueno, no vi que le llamaran ecuación de Shockley esta vez, pero le vamos a llamar igual. Porque al final describe el mismo comportamiento. Lo único que yo vi es que le llamaban la curva de transferencias está dada por esta ecuación, pero puede ser que nada más en ese libro no lo mencionaban. Lo más seguro es que también se llama ecuación de Shockley. Simplemente para mantenerle la misma línea. Y esta ecuación de Shockley, ¿cómo se calcula? ¿O cómo es? Sería ID, sería la corriente, ¿verdad? Que fluye, es igual a K, que es un parámetro de fabricación del transistor, por VGS menos VT al cuadrado. ¿Lo ven? Este al cuadrado me está diciendo que este comportamiento es no lineal. Además de que es un comportamiento que vale cero en cierto espacio y luego vale algo. Eso ya es simplemente no lineal. Entonces, que no valga nada y luego tenga otro comportamiento no lineal, en su totalidad es no lineal por todo lado, ¿verdad? Y entender que esta ecuación es válida si y solo si VDS es mayor que VDS saturado. Vean que esta ecuación solo vale si la tensión UDS es mayor que la UD de saturado, para que nosotros estemos en la zona de saturación. Siempre hay que recordar que en estos transistores la curva de transferencia solo aplica bajo esta regla, que es que la tensión externa, esta la que vamos a llamar alimentación de C después, siempre sea mayor que la V tensión de saturación, para que uno pueda hacer uso de la curva de transferencia. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo calculan SK? ¿Cómo sabemos cuánto vale SK? Bueno, entonces, no sé si he guardado ahí. SK se llama parámetro de conducción. Y se calcula de la siguiente manera. K es igual a U por epsilon o X entre 2 por T o X por W entre L. Y ahora, ¿qué son cada una de estas variables? ¿Y en qué unidades tiene el parámetro de conducción? Bueno, el parámetro de conducción tiene unidades de, normalmente se expresa, ¿verdad? O el fabricante lo suele expresar como miliamperes entre volts al cuadrado, ¿verdad? Esa es la unidad en la que se expresa, porque es la más cómoda para trabajar. Normalmente los transistores MOSFET van a funcionar en el rango de volts
y van a entregar corriente en el rango de los miliamperes. Entonces, por eso es que se usa esa unidad tan extraña. ¿Y qué Una es? pregunta, Sí, adelante. ¿qué es lo que está a la par del mío? Es que está Es copiando. como un N, un subíndice. Ok, Es un subíndice, al igual que esos OX son subíndices. Ese N es como un subíndice. Es una pequeña N cursiva. Ok, entonces vamos a ver qué son estos valores, porque no los he mencionado, de qué depende. Entonces, ¿qué es el nu sub n? Ese se le conoce como la movilidad de electrones y se expresa en centímetros cúbicos entre velocidad por segundo. Eso lo que quiere decir es qué tan fácil es que se puedan mover los electrones a través de su canal. Eso es prácticamente lo que quiere decir. Una vez que está el canal, qué tan fácil es moverse, ¿verdad? Porque van a ver en otros cursos más avanzaditos, como semiconductores, que es un curso interesante, que pues cuando abrimos mucho el canal y pueden pasar muchos electrones, en vez de tener mucha corriente, empezamos a tener disminución de la corriente. Y eso es porque los electrones, digamos, tienen tanto espacio para moverse que se mueven en todas direcciones y chocan unos con otros y provoca efectos no lineales donde finalmente se reducen que no hay tanto flujo de corriente, porque hay unos electrones perdiendo tiempo y perdiendo energía chocando contra ellos. Entonces, este parámetro de la movilidad de electrones nos dice cuántos electrones, digamos, una medida de esa libertad que tienen los electrones antes de volverse locos, digamos. Eso es lo que quiero dar a entender. Este EOX se le llama la permitividad del óxido de silicio. Como les mencioné hace un rato, los electrones de cierta manera se adhieren a esa estructura de óxido de silicio que ponemos en el gate. Entonces, pues tiene participación en el parámetro de conducción. Y el TOX es el grosor del silicio. ¿Qué otros nos faltan? Nos faltan SW y SL. Entonces, SW viene a ser el ancho del canal y SL viene a ser la longitud del canal. Eso quiere decir que cuando el fabricante está ahí como Mickey Mouse tirando cosas ahí en la olla de alquimia y está intentando hacer un transistor, pues normalmente estos valores que están aquí no los va a poder alterar. ¿Por qué? Porque pues esta movilidad de electrones va a depender mucho del material. Ya tenemos material N y su dopaje, entonces pues eso no lo vamos a cambiar mucho. Es mejor no tocarlo. La permitida del silicio es una constante, entonces eso ya simplemente está escrito al utilizar silicio. Y este grosor del silicio normalmente ya lo tenemos que poner de cierto grosor para que todo el transistor funcione como lo hemos estudiado, ¿verdad? Si ponemos eso muy grande, pues realmente el campo eléctrico no va a poder nunca traer a los electrones y va a ser pues un poco difícil de provocar conducción. Entonces estos tres parámetros, digamos que el fabricante los establece y listo, con esos trabaja. Si quiere cambiar el parámetro de conducción, ¿qué hace el fabricante? Cambiar estos valores. ¿Por qué? Porque cambiar estos valores es mucho más fácil que intentar cambiar estos de aquí. Porque prácticamente que estos valores hacemos el transistor más grande o más pequeño, o más largo o más corto, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es esto? En realidad estamos solo tocando el canal, pero obviamente si tocáramos el ancho y el largo, ya cambiaríamos el parámetro de conducción y es tal vez lo que desearía el fabricante. Entonces, nosotros no es que nos vamos a poner a fabricar transistores, porque recuerden, en Costa Rica no hay industria de fabricación de este tipo de cosas, entonces no vale la pena llevar una carrera muy electroquímica donde uno realmente sepa cómo fabricarlos y nunca va a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, nosotros solo nos interesa saberlo para que no pensemos que
ese parámetro K sale de la nada, ¿verdad? Sino que pues tiene un fundamento. Pero como les dije, eso sería otro tipo de carrera que más en un mundo más desarrollado, un primer mundo, y se le llamaría verdaderamente ingeniería en electrónica, que sería más de fabricación. Entonces, ese parámetro K nos lo suele dar el fabricante. Voy a ponerlo aquí. Okay, que ya sabemos cómo el fabricante lo obtiene. Sin embargo, muchas veces, como siempre pasa, hay muchos fabricantes, cada persona hace las cosas como ella quiere y las vende como esa persona quiere o esa empresa quiere. Entonces, muchas veces el fabricante no te entrega el parámetro de conducción dentro de la hoja de datos. Pero, ¿cómo lo tendríamos? Entonces, si el fabricante no nos lo da y nosotros no sabemos cómo se fabricó, bueno, él no nos lo da a veces, pero sí nos suele dar entonces un punto de operación. Entonces, si el fabricante no ofrece un punto, un punto de operación. ¿Qué significa con un punto de operación? Que el fabricante te va a dar su curva de transferencia, sería algo así, ¿verdad? Por aquí estaría el VT, y él te ofrece un punto que no es cualquier punto, sino es un punto donde ya se haya superado el VT, y él te dice, ok, te voy a dar esta corriente ID de on, que le voy a llamar ID on, es decir, de corriente cuando está encendido, y este VGS on, es decir, tensión para cuando ya está encendido. Por eso no es que te da cualquier punto, ¿verdad? Te da un punto siempre y cuando se haya superado VT y ya se esté asegurando de que estamos en conducción. ¿Para qué te da eso? Pues si te dan cuenta, este punto es VGS on, ID on. ¿Ok? Y si recordamos la ecuación de Shockley, podemos poner que I de on es igual a K por VGS on menos VT al cuadrado. Si el fabricante nos da un punto cualquiera, tenemos esto y tenemos esto, porque esto sí nos lo tiene que dar sí o sí, ¿verdad? El VT. Si tenemos todos los datos, excepto el K, uno pues fácilmente podría despejar el K. Y como ya sabemos que es una constante, aplica para ya después todos nuestros análisis. Pero puede pasar que el fabricante haga eso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no digan, ese fabricante es una cochinada porque no entrega valores. Puede ser que los esté entregando de la forma en que él quiera. ¿Y por qué el fabricante hace eso y no todo es unánime en el mundo? Bueno, porque eso es la misma razón por la cual no todos los países del mundo tienen la misma moneda. Todo el mundo hace las cosas como cada persona quiere y como cada persona le convenga, ¿verdad? Entonces puede ser que el fabricante le conviene hacer esto. De hecho, ayer, una anécdota que les cuento esto. Pues yo trabajo, aparte de dar clases, hago planos eléctricos, porque en eso trabajé cuando me gradué. Entonces aprendí mucho. Y trabajo en una firma de arquitectura, un pequeño taller local, totalmente Cartago, llama 1501, y hacemos casas bonitas y baratas para la gente. Y son muy bonitas. Lo pueden buscar en Instagram si quieren, se llama 1501 y ven las casas que hacemos. Y el punto es que me estaba preguntando el arquitecto que qué cable le podía poner a cierto horno. Y era un horno relativamente grande, porque no venía la hoja del fabricante, no venía la potencia del horno. Y con la potencia uno escoge el cable que le pone y así saber que la casa está segura, ¿verdad? Tiene el cable adecuado para el horno. Pero siempre nada más viene potencia máxima, igual, no sé, 8000 watts. Un horno muy, muy grande. Pero no venía en la hoja del fabricante y era un fabricante ahí de hornos que yo en mi vida había visto, pero uno de los clientes se lo encontró y dijo, mira, quiero comprar ese horno.
de ahí uno como ingeniero eléctrico no le queda más que hacer funcionar ese horno y funcionarlo de manera segura. Entonces me pongo a leer la hoja del fabricante del horno y no viene nada. Entonces, buscando ahí por internet, porque eso es lo mejor que uno aprende a hacer en la universidad, aprender a buscar bien en internet, me encontré el manual, que ni siquiera la página web del horno lo entregaba, para que vean cómo el fabricante siempre está en la luna. Y al final, al puro final, venía una sección que decía especificaciones técnicas. Y era como que venía así, especificaciones técnicas, y venían 4 dibujos, así como con todos pixeleados, y venía de 900 watts a 1100 watts. Este otro decía de 1100 watts a 2000 watts. Y así sucesivamente hasta que este decía como de 2500 watts a 3000 watts. Y eso no es lo habitual, ¿verdad? Lo habitual es que a uno nada más le digan el horno consume máximo tanto, entonces con eso ya uno calcula el cable. Pero este amigo dice eso y me quedo yo así, le tuve que dar mente un rato para entender qué era, porque tras de eso no venía simbología, no venía nada, nada más venían esos cuadrillos pixeleados, así como esto aquí, como así, como luego solo esto. Y bueno, ¿cuál fue la moraleja de la historia? Que al final el fabricante entrega los datos como él quiera, porque si es el fabricante de grosero. ¿Y qué significaba esto? Bueno, significaba que si enciendo el horno en tal modo, donde es solo como broil o solo calentar, él consume esto. Si enciendo el horno en este otro modo, el cual era como hornear, él consume esto. Y así sucesivamente. Una simbología que nunca en mi vida, después de hacer muchas casas, después de hacer muchos comercios, planos eléctricos de muchos de ese tipo, nunca en mi vida he visto un horno que hiciera eso. Entonces, para que vean que el fabricante entrega los datos como él desea. Lo que nos queda a nosotros como ingenieros no es quejarnos, sino encontrar la solución. Porque fijo, la solución tiene que estar por ahí. Entonces, esa fue una anécdota sobre los fabricantes. Ok, entonces ya llegamos a que podemos obtener ese parámetro del fabricante si el fabricante nos ofrece al menos un punto de operación. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya conocimos cómo funciona el MOSFET de canal N. Entonces vamos a ver cómo funciona el MOSFET de canal P. El MOSFET incremental de canal P. MOSFET. Entonces, como ya hemos visto que los de canal P casi siempre son al revés que los de canal N, en términos de tensiones y corrientes, lo mismo pasa con el MOSFET incremental. Entonces, los dispositivos de canal N, de canal P, perdón, se comportan igual que los de canal N, pero sus tensiones y corrientes están invertidas. Listo. Lo que significa. Entonces, voy a estudiar de una vez, como ya vimos el caso, donde VGS es menor que VT, no había conducción porque ya por simple fabricación el canal está cortado o interrumpido. Voy a dibujar directamente sus gráficas, pero voy a poner una nota que cuando VGS, entonces voy a analizar únicamente el caso 2. Entonces el caso 1, VGS menor que VT magnitud, no hay conducción. ¿Y cuál es el por qué? El por qué no hay conducción es igual que en el canal N, porque el canal está interrumpido, entonces no puede haber corriente. Simplemente. Entonces voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Canal interrumpido. Ok, y ahora para el caso 2,
que ya no lo voy a poner en valor absoluto, voy a ponerlo tomando en cuenta que ahora VDS tiene que ser negativo, el VT ahora es negativo, entonces voy a ponerlo así, cuando VGS es menor que VT. Noten que aquí no le puse valor absoluto, porque este VT es negativo, ¿verdad? Entonces cuando es aún más negativo que VT, que si le pusiera valor absoluto es cuando VGS sea en magnitud más grande que VT, es lo que quiere decir. Entonces, cuando sucede eso, las curvas son las siguientes. Vamos a dibujar las curvas. Entonces aquí en nuestro eje tenemos ID, aquí tenemos ID, esta sería la curva transferencia, esta sería la curva característica, y pues aquí iría VDS negativo, ¿verdad? Y aquí iría VGS. Entonces vean que estoy utilizando la misma convención que he utilizado durante todos los transistores para que todos los estudien de la misma manera. Entonces siempre he puesto esto, que esto sabemos que en el P es negativo, entonces lo pongo ahí en el eje negativo. Entonces, ejemplo, VT es igual a menos 3 volts, para entender las gráficas un poquito mejor. Entonces, la primera curva sería aquí, que sería una curva que en realidad representa muchísimas curvas, todas aquellas donde VGS sea mayor a VT. Que recuerden, VT es negativo y menor que 0, así. Entonces esas no encienden, eso es lo que quiere dar a entender. Si VGS no llega al valor VT, no enciende el transistor. Y en esta curva se vería como menos 1, menos 2, menos 3, que sería VT. Entonces este sería, en este comportamiento sería igual. Hasta aquí no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa cuando se supera? Bueno, cuando se supera, él crece de manera cuadrática, como ya lo habíamos visto. Entonces aquí estaría menos 4, estaría menos 5. Voy a dibujar solo esos dos valores, pero ahí estarían los demás. Y si trazo una recta aquí, y si trazo otra recta aquí, para más o menos ver dónde están esos valores. Y vemos esta curva sería aquí así. Y se saturaría. Y esta otra curva, la de un VGS de 5, sería así. Y se saturaría. Entonces vean que el comportamiento es el mismo, nada más que ahora el VGS es negativo y también pensar que el VDS es negativo. Y ahorita voy a hacer un dibujo. Igual tenemos su VDS saturado, que va a ser negativo, ¿verdad? Porque estamos en un canal de canal P. Y tendríamos otro VDS SAT para la otra curva. Esta sería como VGS igual menos 5 volts y este sería como VGS igual menos 4 volts. Y esas son pues sus curvas. De igual manera se cumple, ¿verdad? Que VDS SAT o VDS saturado es igual a VGS menos VT. Tomando en cuenta que todo este valor tiene que ser negativo también. Y esto de aquí es negativo.
Entonces vean que si tengo menos 4 VGS es menos 4 menos 3 es menos 4 más 3 es 1. Entonces vean que este de aquí debería ser menos 1. Sería menos 4 menos 3. Entonces sí, menos 1. Y en el caso que VGS sea menos 5 es menos 5 menos 3 es igual a menos 2. Entonces ese sería menos 2 en nuestro ejemplo. Entonces eso se sigue cumpliendo. De igual manera, la curva de transferencia, una vez que se haya superado el V de saturación, se rige bajo la misma ecuación que llamamos de choque. Nada más que ya se toma en cuenta que VT es negativo, ¿verdad? Y que VGS también lo es. Y esto es si, solo si VDS es mayor que VDS exacto. Aquí vamos a marcar aquí, poner que este sería el VT. Ok, entonces vean que no hemos puesto a funcionar circuitos aún, porque tenemos que entender demasiado cómo funcionan antes de hacer un circuito. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, para yo llamar la atención VDS saturado, puedo simplemente escribir VDSS igual como hago con la corriente. No hay problema en escribirlo así. Como para un examen, dice usted. Ajá. Eh, ok, no me parece mal. Lo único es que tal vez deberías poner en algún lado VDSSS significa VDS SAT, para ya pues ser como muy correctos, ¿verdad? Ya que estamos cambiando la nomenclatura en alguna parte del Ah, examen al ok. inicio. Voy a tratar todos los VDSS como VDS SAT para no tener que siempre escribirlo. Y Ok. En el caso de la corriente sí está, en ese no hay problema en llamarlo ISS, eh, IDSS. sí, recuerde que, eso sí, recuerde que IDSS es únicamente la corriente que hay cuando en los otros transistores tenemos VGS igual 0, ¿verdad? Vea que aquí no tenemos ningún IDSS. Entonces ese IDSS sí tiene una función muy especial, ¿verdad? No es simplemente una corriente saturada, es la corriente saturada cuando VGS vale 0. Ok, ok, ahora sí, entiendo. Ok, con gusto. Listo, entonces lo último que voy a hacer es por acá que me quedó espacio, voy a dibujar el transistor por dentro, solamente para que les quede como escrito que y lo que pasa, ¿verdad? Ahí está la capa de silicio, está la parte metálica, aquí está mi fuente, aquí está el otro conector, aquí va mi fuente que es VDS menor que 0. Viene el otro conector. Recuerde, la corriente fluye hacia allá. Y aquí teníamos material P, N y P. E igual manera, ¿verdad? Vean que ahora como VGS es menor que VT y menor que 0. Ah, no, así no lo puse menor que 0, así lo puse mayor que 0. Sí. 0 es mayor que VGS. VGS es... Ok, ahora sí, estamos diciendo que VGS es mucho menor que VT y que VT es menor que 0. Listo. Entonces, cuando tenemos eso, vean que este más realmente no son cargas positivas, porque como esto es una tensión negativa, realmente este más son menos. O sea, agrega cargas negativas a esta zona. Entonces, como agrega cargas negativas a esta zona, y estas cargas negativas, ¿verdad? Van a hacer que los electrones libres de este material E se vayan hacia allá. Si esta zona que tiene exceso de cargas negativas se van las cargas negativas, lo que queda son huecos, ¿verdad? O falta de electrones, o falta de cargas negativas. Entonces se genera un canal de material P.
y la corriente fluye a través del material P bajo el principio de movilidad de hueco móvil, ¿verdad? Que lo aprendimos al puro inicio del curso, que podíamos tener corriente porque hay electrones libres en la banda de conducción, o podríamos tener corriente porque hay huecos móviles, que lo que representa es que el electrón va brincando de enlace covalente en covalente, lo cual se puede ver o se puede decir que es lo mismo que los huecos se vayan desplazando. Entonces se forma el canal P y por eso hay corriente. O sea, es totalmente al revés que el otro transistor, ¿verdad? Entonces vamos a guardar aquí. Entonces ahora que ya sabemos cómo funcionan y cómo Yo tengo están. una pregunta. Sí, adelante. ¿Y hay alguna razón, digamos, como porque la gente diga, mira, voy a usar el P y para estas cosas se usan los Ns y así? Sí, sí hay sus razones y depende del circuito que tengamos alrededor, ¿verdad? Incluso, como lo mencioné tal vez en alguna parte, que la tecnología CMOS, que significa Complementary MOSFET, necesita que exista un canal P y un canal N. Como, por ejemplo, yo les dije que revisaran un simulador que podían simular una compuerta NAND, una compuerta AND, una compuerta negación, una compuerta OR. Cualquiera de todas estas compuertas está formado por pares de transistores. El más fácil de estudiar es el inversor. El inversor tiene un transistor de canal N y un transistor de canal P. Cuando lleguemos un poquito más avanzado, vemos por qué es que tiene que tener los dos, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona un inversor? Ya sabemos qué hace. Si entran 5 volts, salen 0. Y si entran 0 volts, salen 5 volts. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, esa unión de los dos transistores, tanto el de canal N como el de canal P, es el que logra hacer esa tarea, ¿verdad? Porque un simple transistor no podría. Entonces, sí hay opciones en las cuales es mejor usar un canal P y un canal N, dependerá del circuito que estoy utilizando, y hay aplicaciones en las cuales se utilicen los dos a la vez. Entiendo, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se construye, sabemos cómo opera, lo último que nos queda ya es empezar a ver cómo lo encendemos, cómo lo utilizamos en nuestro circuito. Entonces, vamos a tomar un receso de 10 minutos, volvemos a las 9:10 y luego damos un poquito más de clase y terminamos por hoy. ¿Está bien? Aún no vamos a ver los circuitos en acción, pues necesitamos aprender más teoría, un poquito más de teoría. Y luego ya es solamente circuitos. Entonces, 10 minutos, nos vemos a las 9:10. Grabar. Y bueno, entonces lo último que vamos a ver hoy es unas ideas, vamos a dejar unas ideas ahí flotantes sobre cómo se hace la polarización o cómo se enciende un FET. Entonces, es lo mismo, encenderlo o polarizarlo significa lo mismo. Entonces, vean que esto no es para el MOSFET, esto es para todos los FET. Ya acabamos de pasar todas las estructuras y todas las operaciones de todos los FET que tenemos. Los JFET de canal N, canal P, luego los MOSFET decrementales y luego los MOSFET incrementales. Entonces, esta polarización vuelve a aplicar para todos ellos. Entonces, son una serie de connotaciones o de pequeñas recordatorios teóricos para poder trabajar correctamente con los transistores. Entonces, para desempeñar su función de conmutador o amplificador, todo FET debe estar conectado a una alimentación DC como mínimo. Ok,
¿A qué me refiero a esto? A que pues ya vimos que los transistores simplemente no va a fluir corriente a través de ellos si no existe VDS. Además, para ciertas aplicaciones, como la aplicación de amplificador, vamos a necesitar VDS y un VGS en DC. Siempre en DC. Ya después vamos a ver si en VGS qué pasa si le ponemos una señal de corriente alterna para amplificarla. Es decir, más adelante vamos a ver el modelo en pequeña señal del feto. Y vamos a ver cómo se comporta una señal una vez que el FET está polarizado. ¿Se acuerdan? Como en el diodo, que primero lo polarizamos, lo llevamos a un punto de operación y luego si le ponemos una señal alterna, él se mueve sobre ese punto de operación. Es exactamente lo mismo con el transistor. Lo chido del transistor es que gracias a poderlo poner en un punto de operación y con una señal alterna movernos alrededor de ese punto de operación y una malla externa, podemos hacer un amplificador. ¿Cómo podemos hacer un amplificador? Lo vamos a ver más adelante, pero esa es la idea a la que queremos llegar. Entonces, siempre, siempre, siempre recordar que vamos a tener alimentaciones en DC. Yo voy a dibujar aquí un MOSFET, que es el que pues más hemos estudiado últimamente. Y a la vez entender que tenemos que tener esta alimentación. VDS mayor que VDS SAT. VDS SAT. Y me falta aquí dibujar la tierra. ¿Ok? Y también en DC. DC, ¿verdad? Luego, entonces si ya sabemos que mínimo para encenderlo necesitamos ya sea una mínimo o más fuentes, ¿verdad? Entonces, lo otro que nos queda hablar es del punto de operación. Que igual el punto de operación es el conjunto de tensiones y corrientes. Y aquí esto es importante, estables, es decir, en DC, el punto de operación solo es en DC, que tiene un transistor gracias a una red de alimentación DC para desempeñar función. ¿Qué quiere decir esto de una red DC? Bueno, significa que, vamos a guardar esa imagen, significa que si yo tengo el siguiente transistor, ¿verdad? El mismo que estábamos estudiando. Tenemos el drain, aquí tenemos el source, aquí podría ir conectado cualquier cosa, aquí podría ir conectado cualquier cosa, y solo sabemos que aquí tenemos VSG, VGS, VGS, Q, le vamos a llamar, y de aquí a aquí vamos a tener la tensión VDSQ, y por aquí va a pasar la corriente IDSQ. Es decir, que la malla alrededor es toda la circuitería que yo colocaría alrededor de mi transistor, ya sea fuentes de alimentación, ya sean resistores, ya sean capacitores, son los que más vamos a utilizar, alrededor para lograr tener una tensión VGS establecida por esa red, ya no simplemente pegar una fuentecilla ahí, que no sabemos de dónde viene esa fuente ni nada, sino ya decir, aquí puede ir cualquier cosa conectada en cualquiera de esas tres terminales, solo sé que la tensión que yo ponga en este punto es la tensión de operación, esa tensión de operación va a provocar una tensión IDS
es una corriente IDS de operación y siempre suponiendo que aquí va a haber un VDS. Una tensión de drain a source. Entonces, el punto de operación significa el punto en el cual está trabajando el transistor. Cierta tensión VGS provoca cierta IDS bajo cierto VDS. Entonces, como es uno en específico, se le llama operación en el que estemos trabajando. ¿Cuánto depende de ese valor? De la malla que haya, digamos. Si, por ejemplo, aquí hay una malla, como una resistencia, una fuente. Entonces, en este caso, si aquí hay una resistencia y pensamos que por aquí no pasa corriente, significa que justo aquí y a tierra le estoy poniendo esta misma fuente VIN. Pero pude haber pegado aquí una resistencia y haberlo pegado todo esto aquí arriba con otra fuente aquí, por ejemplo. Entonces vean que la corriente llegaría también al VGS desde esta fuente. Estaría bajando la corriente por esta resistencia, aquí no baja corriente, entonces ¿cuánta tensión tenemos en este punto? Y hay que hacer ahí un jueguillo de matemáticas. Solo para que se vayan dando una idea. Vamos a mantenerlo así. Toda esa red externa va a provocar, dependiendo de esa red, cuál va a ser la tensión que ponga aquí, cuál va a ser la corriente que fluye aquí, y por ende cuál va a ser la tensión que caiga aquí. Todos esos valores se van a setear una vez que uno pues tenga esa malla. Entonces el secreto de los ejercicios de transistores va a poder ser encontrar cuáles son estos valores que cruzan, que está operando el transistor. Entonces eso sería lo del punto de operación. Vale la pena mencionar cuándo o cómo lo vamos a polarizar. Entonces, ¿cómo es el circuito de polarización? En la literatura también mucha gente le llaman vías. A esto de polarizar o encender el transistor también le llaman vías. Entonces también le llaman como a la tensión de vías, sería la tensión que se necesita para encenderlo. La corriente vías es la corriente que existe cuando está encendido. Entonces se los pongo ahí entre paréntesis porque es muy común en la literatura escuchar esa palabra, vías. Que si la tradujéramos ahí con un español directo, digamos, sería como esto, polarización. Ok, entonces, ¿cómo es el circuito de polarización o vías? Bueno, lo más importante es que depende de la aplicación. Por ejemplo, y voy a dar unos cuantos ejemplos. En circuitos digitales, se suele utilizar una alimentación VDD igual a más 5 volts. Es decir, que en circuitos digitales normalmente lo que hacen es colocar aquí una alimentación VDD. ¿Para qué? Porque como en circuitos digitales solo nos importa que funcione como conmutador, entonces si está cerrado no pasa corriente y si está abierto pasa la corriente que entregue VD. Entonces por eso sirve como conmutador, abierto y cerrado, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Entonces por eso no necesita una gran cantidad de elementos alrededor, ¿verdad? Solo necesita abrirse para que pase la corriente o cerrarse para que no pase la corriente. Entonces esa aplicación es muy sencilla. Vamos a poner en azul la siguiente aplicación como amplificador. Tiene redes de resistores y capacitores. Y lo pongo en azul, ¿por qué? Porque este es el que vamos a estudiar en el curso. Esta aplicación como amplificador. Tal vez no tanto como circuitos digitales, vamos a asomarnos un poquito por ahí, pero más que todo como amplificador. Esa es la aplicación que vamos a conocer esta semana. En cursos de microelectrónica, que es fabricación de circuitos integrados, recuerden, se utilizan los transistores como fuentes de corriente.
como fuentes de corriente. Entonces, ¿eso qué significa? Que en microelectrónica ponen esto lo conectan directamente, digamos, el VGS lo conectan directamente a cierta alimentación para tener un VGS fijo. Si tengo un VGS fijo, tengo una IDS-Q fija, y por lo tanto, cualquier cosa que yo conecte en la malla del transistor, por ejemplo, así, digamos, si yo conecto esto así, y pongo aquí una resistencia, pongo aquí tierra, digamos, y aquí pongo VCC, y esto ya en algún momento les había dicho que si esto se conecta directo, esto es directo, todo es directo, no hay nada más que esto se podría ver como una fuente de corriente. Que si ya esto es directo y no cambia, esta fuente de corriente tampoco cambia, entonces tiene una corriente IDS. Entonces vean que se vuelve una malla de este tipo, una fuente de tensión, una resistencia y una fuente de corriente. Es decir, por esta resistencia de fijo va a pasar la corriente que esté establecida por este transistor. Así es como funcionan como fuentes de corriente. Igual lo vamos a ver en algún momento del curso, o yo creo que hasta se ve apenas en electrónica 2, porque en electrónica 2 sí lo vemos bastante. Es de hecho con lo que se empieza. Entonces creo que en este curso se menciona nada más en alguna parte que se puede lograr, pero en electrónica 2 es donde más se hace uso de esto. Entonces pueden funcionar como fuentes de corriente. ¿Y por qué en microelectrónica hacen una fuente de corriente con transistor? Bueno, porque las fuentes de corriente son muy estables. Entonces podemos, para trabajar con cosas tan pequeñas, poner algo muy estable es bastante eficiente. Además de que cuando hacen todo esto, como yo les he enseñado, hacen como una pizza de silicio y empiezan a poner materiales, y ahí conforme pongan los materiales se forman los transistores y se forman pues los canales que fluyen la electricidad por esos transistores y demás. Como todo eso se hace integrado, sale muy pequeño. Es decir, los transistores pueden llegar a tener tamaños sumamente pequeños. Por ejemplo, yo creo que ahorita los procesadores de Intel, los transistores creo que los están llegando a 11, 10 micrómetros por ahí. 11, 12 micrómetros por ahí. Imagínense, un transistor de 12 micrómetros, es demasiado pequeño. ¿Y por qué no usar resistores en microelectrónica? Bueno, porque los resistores son más grandes. Estamos comparando un resistor que puede tener el tamaño de tal vez 1 centímetro versus un transistor que tiene el tamaño de 10 micrómetros. O sea, es una diferencia abismal. Entonces, por eso en microelectrónica es que utilizan tanto fuentes de corriente en vez de poner resistencias y pues alimentaciones. Eso sí, siempre alimentados de una fuente DC. Vean que por más que este modelo se convirtió en esto, esta fuente nunca la eliminé, ¿no ven? Nada más le puse una C más porque, no sé, escribí muy rápido. Pero vean que esta alimentación, a pesar de que cambié el modelo, lo único que eliminé fue esto de aquí, ¿verdad? No eliminé ni la carga ni eliminé la alimentación. Entonces siempre recordar que esa alimentación tiene que estar sí o sí porque es el que desempeña o de donde viene la energía. Entonces, recordando eso, viendo esas o aprendiendo esas cosas más bien de dónde o en qué podemos utilizar los transistores dentro del curso, que es el que vamos a estudiar, la aplicación de amplificador, que es la que más vamos a estudiar, siempre vamos a suponer que VDS es mucho mayor que VDS saturado. ¿Para qué? Para hacer uso de la curva de transferencia. Entonces la curva de transferencia nos va a poder ayudar a encontrar nuestro punto Q. Porque recuerden, la curva de transferencia solo aplica si tenemos
un VDS mayor al VDS saturado y además estamos en una tensión en la cual VGS es mayor que VT o VGS para todos los demás FET puede valer 0, o sea, vean que realmente esta restricción para usar la curva de transferencia no depende propiamente de VGS, depende de VDS. Entonces esa es la restricción que tenemos. Siempre VDS va a ser muy grande, es decir, siempre estas alimentaciones que pongamos va a ser mucho más grande que este VDSQ para que todo funcione en la curva de transferencia, es decir, podamos obtener fácilmente nuestros puntos Q. Entonces, como vamos a utilizar la curva de transferencia, eso quiere decir que si tenemos nuestra curva aquí, voy a dibujar una curva de un JFET para que no crean que todo es MOSFET. Voy a dibujarla así. Entonces, suponiendo estas curvas para un JFET, puedo hacerlo así para diferenciarlo de todo lo demás. Tendríamos aquí el VGS off, si se acuerdan era negativo para el JFET, si no se acuerdan hay que ir a repasar la materia. Esto sería ID. Este valor, que es el que dijo nuestro amigo hace un rato, es el IDSS, ¿verdad? Que es el valor en el cual VGS vale 0. Y estas otras curvas pues son de esta manera, ¿verdad? Son así cuando VGS vale 0, o pues pueden ser así, o pueden ser 0. Entonces lo que quiero dar a entender con esto que apunté aquí es que siempre vamos a estar en esta zona, siempre vamos a trabajar en esta zona, que es la zona de saturación, nunca vamos a trabajar en la zona lineal. Eso es lo que quiero decir con todo esto. Y luego de que si nosotros tenemos un punto Q, es como decir algún punto sobre esta gráfica. Puede ser aquí. Y aquí estaría marcada nuestra IDSQ. Y aquí estaría nuestro VGSQ. O sea, es un punto ahí. Un punto sobre esta gráfica. Eso significa el punto de operación. Este es nuestro punto Q. Que vean que puede ser cualquier valor sobre esta gráfica. Pero siempre tomando en cuenta que estamos en la zona de saturación dentro de la curva característica para poder usar nuestra curva de transferencia. El punto Q es súper importante. Voy a ponerlo así, importante en esta aplicación de amplificadores. ¿Por qué? Porque cómo se comporte el amplificador siempre depende del punto Q. Siempre. Si ese punto Q está muy mal escogido, el amplificador puede que no funcione como yo quería. Si ese punto Q está muy bien escogido, puede ser que ese amplificador funcione como yo deseo. Porque hay todo tipo de amplificadores. Hay amplificadores que tal vez nos interese entregar mucha corriente, como lo pueden ser amplificadores de audio, porque al final los parlantes vibran y generan la música dependiendo de la corriente que les pase, no de la tensión eléctrica a la que lo pongamos. Entonces, amplificadores de audio suelen tener la idea de entregar mucha corriente para poder hacer sonar duro los parlantes, o tal vez si estamos hablando de un sistema de comunicaciones un poco viejo, analógico, el radio, lo que más nos interesaba era entregar potencia. Entonces, ese punto de operación tiene que ser escogido de manera que hagamos un acople de potencia efectivo. O si estamos trabajando con señales de algún tipo, procesamiento de señales, tal vez lo que nos interese más es hacer un buen acople de impedancias en tensión. Entonces, ese amplificador va a ser diferente. Moraleja de la historia es, a pesar de que todos lo que hagan es amplificar, dependiendo de para qué quiero yo amplificar, así va a ser como yo escoja ese punto Q. Y ese punto Q depende de toda la red que yo conecte alrededor. Como moraleja, la moraleja de la moraleja, esa red alrededor va a depender de la aplicación, que fue lo primero que puse.
Entonces, eso es lo último con lo que vamos a quedar hoy, que ese punto Q es muy, muy importante. La clase de mañana lo que vamos a hacer ya es a movernos a través de ese punto Q, a encontrar ese punto Q, a hacer unos pequeños circuitos con resistores alrededor y demás, de manera que vayamos aprendiendo cómo escoger los puntos Q en diferentes transistores que hemos estudiado. No sé si alguno tiene una pregunta. Por mi parte no, profe. Ok, buenísimo. Entonces, sin más preguntas, los dejo para que vayan a desayunar bien, como se debe. Nos vemos mañana. Recuerden llenar el formulario, solo es válido para hoy. Si no lo llenan hoy, es como si no quisieran ir a la actividad. Dígame, Kendall. Profe, es que estaba viendo el formulario y en la parte de las fechas solo permite, digamos, para poder enviar el formulario, seleccionar las 3. No sé si uno selecciona una, no permite enviar el formulario. ¿Cómo? ¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a fijarnos. Porque qué sin gracia sería decir o las 3 o ninguna. A ver, vamos a ver. Dice de dónde nos visita, número de teléfono, qué fecha de febrero le queda mejor, marque todas las opciones posibles. Requiere respuesta en cada uno. Ok, voy a volverlo a enviar. A ver si ahora se puede. Ok. ¿Me puede confirmar? Lo acabo de volver a enviar, si ya se puede marcar más opciones. Ok, voy a llenarlo.